En la antigua Grecia, entre mortales y dioses, nació un héroe cuyo destino estaba marcado por la fuerza, la tragedia y la redención. Hércules, hijo de Zeus y Alcmena. Desde su nacimiento, su vida estuvo rodeada de desafíos. Estuvo marcado por el destino y la enemistad de los dioses. Hijo de Zeus, el rey de los dioses, y Alcmena, una mortal, Hércules era un ser destinado a la grandeza. Pero su grandeza despertó la ira de Hera, la celosa esposa de Zeus, quien no podía soportar la infidelidad de su esposo, ni la existencia de aquel hijo que recordaba constantemente su desdén. Hera, conocida por su astucia y su rencor implacable, decidió convertir la vida de Hércules en un camino de sufrimiento y prueba. Desde su infancia, lo acosó con obstáculos imposibles, enviándole serpientes para matarlo en su cuna, y provocando que enfrentara desafíos mortales incluso antes de conocer su verdadera fuerza. Sin embargo, su furia alcanzaría su máxima expresión cuando Hércules, ya adulto, se casó con Megara, una mujer noble y amada, y tuvo hijos con ella. Hera, incapaz de soportar la felicidad de su odiado rival y de su descendencia, planeó un castigo que pondría a Hércules frente a la tragedia más desgarradora: la locura inducida por la diosa. En un acto de poder divino y venganza, Hera envió una especie de enloquecimiento sobre Hércules, una furia sobrenatural que lo despojó de toda razón y control. En un instante de delirio y confusión, Hércules vio a su familia no como seres queridos, sino como enemigos o sombras que debían ser eliminadas. En su trance devastador, asesinó a Megara y a sus hijos, un acto que lo llenó de horror apenas recobró la conciencia. La culpa y la desesperación lo sumieron en un abismo de dolor que ninguna mortal puede imaginar. La magnitud de su crimen era inmensa, y solo los dioses podían establecer un camino hacia la redención. Este trágico suceso no fue un error de carácter, ni una decisión humana. Fue la consecuencia directa de la venganza de Hera, la lucha entre el poder divino y la fragilidad humana, y la prueba que marcaría toda la vida de Hércules. Después de la trágica muerte de su esposa e hijos, Hércules se encontró atrapado en un abismo de culpa y desesperación. Su corazón estaba desgarrado, y la sombra de su crimen lo perseguía sin descanso. Era un hombre poderoso, casi divino, pero su fuerza no podía borrar el dolor ni la condena que sentía. Fue entonces cuando los dioses intervinieron para establecer un camino de redención y justicia. El responsable de imponerle los trabajos fue el oráculo de Delfos, a través del cual hablaba la propia Atenea, mensajera de la sabiduría, y la estrategia y la autoridad del templo se convirtió en el canal de la voluntad divina. El oráculo decretó que Hércules debía ponerse al servicio del rey Euristeo de Micenas, un hombre astuto y pusilánime, elegido por los dioses para supervisar la expiación del héroe. Cada trabajo que Euristeo le asignara era un desafío imposible, una prueba diseñada para que Hércules enfrentara monstruos, bestias y obstáculos sobrenaturales, y demostrara que la fuerza sin control ni responsabilidad no era suficiente. El papel de Euristeo era crucial. Como mortal, representaba la autoridad humana en el marco de la justicia divina, supervisando la redención de Hércules mientras los dioses observaban desde el Olimpo. Hera, quien odiaba profundamente a Hércules, también influyó indirectamente en la elección de Euristeo, asegurándose de que las pruebas fueran extremadamente difíciles y, en algunos casos, con trampas y condiciones casi imposibles de cumplir. Así, lo que parecía un castigo se convirtió en un camino de aprendizaje, disciplina y resistencia, donde cada labor le enseñaba algo sobre el control de su fuerza, la inteligencia en la estrategia y la paciencia ante lo insuperable. El primer desafío de Hércules no era un simple combate, era una prueba destinada a marcar el inicio de su redención y mostrar que la fuerza sin control no bastaba. Su primer trabajo consistía en enfrentar al temible león de Nemea, un monstruo que aterrorizaba las colinas y aldeas cercanas, dejando tras de sí destrucción y muerte. Este león no era un animal común. Su piel era impenetrable, su cuerpo invulnerable a espadas, lanzas y flechas, y sus colmillos podían destrozar a cualquier guerrero que se acercara. Los aldeanos vivían atemorizados, y sus gritos de auxilio habían llegado hasta Micenas,
donde el rey Euristeo, encargado por los dioses, ordenó a Hércules que capturara a la bestia. Hércules partió hacia Nemea con determinación, consciente de que enfrentaba a una criatura que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Durante días, el héroe rastreó al león por bosques y colinas, observando su fuerza y astucia. El animal era un predador perfecto, evitando trampas y atacando a cualquier intruso que se acercara demasiado. Hércules pronto comprendió que no podía enfrentarlo con armas tradicionales. Cualquier espada o lanza rebotaba contra la piel del monstruo. Cada intento de herirlo parecía inútil, y el desafío comenzó a poner a prueba no solo su fuerza física, sino su paciencia y capacidad de estrategia. En un momento crucial, Hércules decidió confiar en su fuerza y astucia combinadas. Entró en el territorio del león y lo atrapó con sus propias manos, enfrentando directamente la amenaza. La lucha fue titánica. El rugido del león resonaba en los valles, y la tierra parecía temblar bajo el peso de sus golpes y embestidas. Pero Hércules, consciente de que solo la fuerza pura podría vencerlo, lo estranguló hasta que la criatura cayó, derrotada por la determinación y la valentía del héroe. El siguiente paso fue uno de los más simbólicos de todos los 12 trabajos: desollar al león. Usando las propias garras del animal, Hércules logró retirar su piel, creando una armadura impenetrable que lo acompañaría en las batallas futuras. Cada pliegue de la piel era un recordatorio de su triunfo, una prueba tangible de que la fuerza, la astucia y la perseverancia podían vencer incluso lo que parecía invencible. El león de Nemea no era solo un primer trabajo físico, era una lección sobre la necesidad de adaptarse, de pensar estratégicamente y de no depender únicamente del poder bruto. Este enfrentamiento inicial sentó las bases para los desafíos que seguirían, enseñando a Hércules que la fuerza verdadera incluye inteligencia, paciencia y coraje frente a lo imposible. Además, la victoria sobre el león demostró a los dioses y a los mortales que Hércules estaba destinado a algo más grande. Un héroe capaz de enfrentar monstruos, superar pruebas sobrenaturales y cumplir un destino que lo convertiría en leyenda. Así, el primer trabajo de Hércules no solo marcó el inicio de sus hazañas, sino que simbolizó el nacimiento de un héroe inmortal, preparado para enfrentar los 11 desafíos que definirían su legado y su lugar eterno entre los mitos más poderosos de la humanidad. Tras la victoria sobre el invencible león de Nemea, Hércules se enfrentó a un desafío aún más aterrador, un monstruo que no podía ser vencido con fuerza bruta solamente. La hidra de Lerna, una serpiente acuática de múltiples cabezas que habitaba en los pantanos del sur de Argólida. La hidra era temida no solo por su tamaño y ferocidad, sino por su poder sobrenatural. Por cada cabeza que Hércules lograra cortar, 2 nuevas crecían en su lugar, y su aliento estaba impregnado de un veneno tan mortal que podía destruir a un hombre con un solo contacto. Los campesinos evitaban acercarse al pantano, y la bestia, protegida por la propia naturaleza pantanosa, parecía indestructible, una creación de los dioses para poner a prueba la astucia y la resiliencia de Hércules. El rey Euristeo, siguiendo las órdenes divinas, ordenó que Hércules eliminara a la hidra, y el héroe comprendió rápidamente que esta prueba no sería como la del león. No bastaría la fuerza, ni la violencia directa. Hércules observó a la criatura desde la distancia, analizando sus movimientos, calculando la manera de vencerla. Pronto se dio cuenta de que necesitaría ayuda, y su sobrino Iolao se convirtió en su aliado. Juntos idearon una estrategia. Hércules cortaría cada cabeza, mientras Iolao cauterizaría el cuello con fuego para impedir que crecieran de nuevo. El enfrentamiento comenzó con un rugido aterrador. La hidra emergió del agua, con cada cabeza moviéndose de manera independiente, atacando con precisión y ferocidad. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural, y su aliento venenoso transformaba el aire en un veneno mortal. Hércules se lanzó al combate con valentía y determinación, cortando una cabeza tras otra, mientras Iolao seguía detrás, aplicando fuego a cada cuello recién decapitado. La lucha fue titánica y agotadora, un duelo entre la astucia y la naturaleza indomable de la bestia. Cada movimiento de la hidra era impredecible, cada embestida una amenaza de muerte inmediata, y la combinación de fuerza,
estrategia y valentía de Hércules y su sobrino fue puesta a prueba al límite. Finalmente, después de un combate interminable, la hidra fue vencida. Hércules cortó la última cabeza y cauterizó el cuello, asegurando que ninguna nueva surgiera. Sin embargo, incluso en la victoria, la fuerza del veneno de la hidra permanecía como un recordatorio del peligro que había enfrentado. Hércules impregnó sus flechas con el veneno de la hidra, creando armas que serían letales en sus futuros enfrentamientos. El segundo trabajo no solo demostró la fuerza de Hércules, sino su ingenio, cooperación y capacidad para adaptarse ante enemigos imposibles. La hidra representaba un desafío que no podía superarse únicamente con poder físico. Requería estrategia, inteligencia y trabajo en equipo. Este enfrentamiento enseñó a Hércules que cada labor tendría un nivel diferente de dificultad y que la verdadera grandeza radica no solo en vencer, sino en aprender, adaptarse y usar cada recurso a su disposición para triunfar. Así, la hidra de Lerna se convirtió en un símbolo de la astucia heroica, un recordatorio de que incluso los enemigos más implacables pueden ser superados cuando la fuerza se combina con la inteligencia, y marcó el segundo paso de Hércules hacia la redención y la inmortalidad legendaria. Después de derrotar al invencible león de Nemea y enfrentar a la mortal hidra de Lerna, Hércules se encontró con un desafío que pondría a prueba su paciencia, su resistencia y su astucia más que su fuerza bruta. Capturar a la cierva de Serinia, un animal sagrado consagrado a la diosa Artemisa. Esta cierva no era una criatura común. Sus pezuñas eran de bronce, sus astas de oro, y su velocidad inigualable la hacía prácticamente imposible de alcanzar. Cualquier intento de cazarla con la fuerza o la violencia sería en vano, y cualquier daño que se le causara enfurecería a Artemisa, protectora del bosque y de sus criaturas, provocando la ira de los dioses sobre Hércules. El rey Euristeo, siguiendo las órdenes de los dioses, decretó que Hércules debía traerla viva, un encargo que parecía imposible incluso para un héroe dotado por los dioses. Hércules comprendió de inmediato que necesitaría paciencia, sigilo y estrategia. No podía apresurar la persecución ni forzar la captura. Debía estudiar los movimientos de la cierva, conocer su territorio y anticipar cada uno de sus saltos y carreras. Durante un año entero, Hércules rastreó la cierva por bosques, colinas y valles, evitando trampas y aprendiendo a moverse silenciosamente, como un cazador invisible. Cada día era un desafío. La cierva desaparecía en segundos entre los árboles, cruzaba ríos y se desvanecía en los claros del bosque, como si conociera los secretos del mundo natural mejor que cualquier humano. Hércules no podía dañarla ni apresarla bruscamente. Cualquier error podía desencadenar la furia de Artemisa. Durante la larga persecución, el héroe aprendió la importancia de la paciencia y la observación, comprendiendo que la fuerza física, por sí sola, no bastaba para superar los desafíos más difíciles. Finalmente, después de meses de vigilancia y seguimiento, Hércules encontró el momento adecuado. Con movimientos precisos y calculados, rodeó a la cierva, respetando su naturaleza y asegurándose de no herirla. Con calma y determinación, logró capturarla viva y llevarla ante el rey Euristeo, completando con éxito el tercer trabajo. La cierva, símbolo de velocidad, agilidad y gracia, no solo había sido capturada, sino que había enseñado al héroe una lección fundamental. La fuerza debe ir acompañada de inteligencia, respeto y paciencia. El tercer trabajo demostró que los desafíos de Hércules no siempre dependían de la violencia o la fuerza física, sino de su capacidad de adaptarse a las circunstancias, comprender la naturaleza y emplear astucia y perseverancia. La captura de la cierva de Serinia marcó un paso más en su camino de redención, un recordatorio de que los héroes no solo vencen a sus enemigos, sino que también aprenden de ellos y de los mundos que habitan. Así, la cierva de Serinia se convirtió en un símbolo de gracia y resistencia, y la victoria de Hércules sobre ella demostró que el verdadero heroísmo combina fuerza, paciencia, respeto y estrategia,
estableciendo un nuevo estándar para los desafíos que aún le aguardaban en su camino hacia la inmortalidad legendaria. Tras haber demostrado fuerza, astucia y paciencia en los primeros 3 trabajos, Hércules se enfrentó a un desafío que combinaría todos estos atributos: capturar al temible jabalí de Erimanto, una bestia colosal que aterrorizaba los bosques y aldeas del monte Erimanto. Esta criatura no era simplemente un jabalí gigante, era un monstruo salvaje, de fuerza descomunal, capaz de derribar árboles, aplastar rocas y devorar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Su temperamento era tan feroz como su tamaño, y su presencia causaba pánico y destrucción a su paso. El rey Euristeo, cumpliendo las órdenes de los dioses, decretó que Hércules debía capturarlo vivo, un encargo que parecía casi imposible. A diferencia del león de Nemea o la hidra de Lerna, esta bestia no era invulnerable, pero su velocidad, furia y fuerza hacían que cualquier enfrentamiento directo fuese extremadamente peligroso. Hércules comprendió que la paciencia y la estrategia serían tan esenciales como su fuerza descomunal. Durante días, el héroe rastreó al jabalí por los densos bosques y colinas de Erimanto. La bestia se ocultaba en barrancos y cuevas, emboscando a quienes se acercaban imprudentemente. Hércules tuvo que aprender a prever sus movimientos, evitando emboscadas y usando el terreno a su favor. La persecución fue agotadora. El jabalí embestía con furia, levantaba nubes de polvo y rompía ramas, mostrando una fuerza incontrolable que solo un héroe podía desafiar. Finalmente, Hércules ideó un plan magistral. Lo condujo hacia un terreno cubierto de nieve, donde la bestia resbaló y se vio acorralada. Aprovechando la oportunidad, Hércules la inmovilizó y logró capturarla viva, demostrando que no solo la fuerza, sino la paciencia y el ingenio podían someter a un enemigo formidable. La captura del jabalí de Erimanto no solo representó un triunfo físico, sino una lección estratégica. La inteligencia, la observación y la capacidad de esperar el momento adecuado son armas tan poderosas como cualquier espada o lanza. La bestia, una vez controlada, fue llevada ante Euristeo, quien la recibió con temor y admiración. Cada paso de este trabajo reforzaba la idea de que los desafíos de Hércules no eran meros ejercicios de fuerza bruta, sino pruebas diseñadas para enseñar lecciones sobre control, astucia y resistencia. La victoria sobre el jabalí de Erimanto consolidó la reputación de Hércules como un héroe que no solo podía derrotar monstruos invencibles, sino también superar obstáculos con inteligencia, estrategia y determinación inquebrantable. Este cuarto trabajo dejó claro que cada labor tendría un nivel distinto de dificultad, y que la verdadera grandeza no radica únicamente en el poder físico, sino en la combinación de fuerza, paciencia y astucia. El jabalí de Erimanto se convirtió en un símbolo de resistencia y control, un recordatorio de que incluso los enemigos más salvajes pueden ser sometidos cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos en armonía. Después de haber enfrentado a bestias temibles y criaturas sobrenaturales, Hércules se enfrentó a un desafío que requería no solo fuerza y astucia, sino también ingenio y estrategia: limpiar los establos de Augías, un lugar que había estado descuidado durante décadas y albergaba a miles de cabezas de ganado. Estos establos, propiedad del rey Augías, estaban cubiertos de excremento hasta alturas insólitas, acumulados durante años sin que nadie los limpiara. El hedor era insoportable y nadie en Grecia había osado enfrentarse a tal tarea. El rey Euristeo, siguiendo la voluntad de los dioses, ordenó a Hércules que completara esta labor en un solo día, un encargo que parecía imposible incluso para un héroe. Para muchos, los establos de Augías representaban un trabajo indigno, sucio y agotador, pero Hércules comprendió que cada tarea tenía un propósito: no solo medir la fuerza física, sino también la inteligencia y la capacidad de resolver problemas que parecían insuperables. Hércules estudió el terreno y comprendió que la fuerza bruta por sí sola no bastaría. Cualquier intento de limpiar los establos manualmente tomaría meses, tal vez años, y no cumpliría con la orden de Euristeo. Entonces, ideó un plan audaz.
desviar los ríos Alfeo y Peneo, para que sus aguas atravesaran los establos, arrastrando consigo toda la suciedad acumulada durante décadas. Esta solución no solo era ingeniosa, sino que requería precisión, conocimiento del terreno y una fuerza colosal para modificar el curso de los ríos sin causar inundaciones fuera de control. Con determinación, Hércules ejecutó su plan. Canalizó las aguas hacia los establos, observando cómo la corriente arrastraba la inmundicia y revelaba el suelo limpio debajo. El hedor era penetrante, la fuerza del agua implacable, y aún así, Hércules no vaciló. La tarea, aunque diferente a la lucha contra monstruos, demostraba que la verdadera fuerza reside en la combinación de inteligencia, estrategia y acción decisiva. Al final del día, los establos quedaron completamente limpios, un logro que parecía milagroso para cualquiera que hubiera presenciado la magnitud de la tarea. Este trabajo enseñó una lección esencial. No todos los desafíos se resuelven con violencia. Algunos requieren creatividad, ingenio y la capacidad de ver soluciones que otros no pueden imaginar. La hazaña de Hércules en los establos de Augías demostró que incluso las tareas más repugnantes y aparentemente imposibles pueden superarse cuando se combina la fuerza con la inteligencia estratégica. Aunque Hércules completó el trabajo con éxito, el rey Euristeo, temeroso y envidioso, intentó invalidarlo, alegando que el héroe había recibido ayuda divina o había desviado los ríos, buscando minimizar la magnitud de la hazaña. Sin embargo, la hazaña quedó registrada en la historia como una de las proezas más notables, no solo por su dificultad física, sino por la astucia y el ingenio que requirió. El quinto trabajo de Hércules se convirtió en un símbolo de la ingeniería heroica, la creatividad y la persistencia frente a lo imposible, mostrando que un verdadero héroe no solo vence monstruos, sino también desafíos complejos que requieren pensamiento y planificación. Este episodio marcó un punto de inflexión en los trabajos de Hércules, recordándole a él y a todos que el heroísmo verdadero se mide tanto en fuerza como en sabiduría. Después de haber enfrentado monstruos invencibles y desafíos que requerían fuerza y astucia, Hércules se encontró con un enemigo muy diferente: las aves del Estínfalo, criaturas aterradoras que asolaban los bosques y pantanos de Arcadia. No eran aves comunes. Su plumaje estaba hecho de hierro, sus picos y garras podían destrozar la carne y la madera con facilidad, y se decía que sus gritos podían matar o dejar ciego a cualquier mortal que se atreviera a escucharlos. Estas aves volaban en grandes bandadas, formando nubes densas que bloqueaban el sol, y sus ataques eran impredecibles y letales. El rey Euristeo, siguiendo las órdenes de los dioses, encomendó a Hércules que eliminara esta amenaza que asolaba la región. Sin embargo, Hércules pronto comprendió que enfrentarlas con fuerza bruta sería inútil. Sus flechas se rompían al impactar en las plumas metálicas, y cualquier intento directo de cazarlas solo provocaba ataques más violentos. Este trabajo no solo era una prueba de fuerza, sino de ingenio, estrategia y paciencia, habilidades que Hércules debía dominar si quería sobrevivir. Fue entonces cuando Hércules recibió ayuda divina. Atenea le otorgó un par de castañuelas de bronce, un instrumento aparentemente simple, pero con un poder extraordinario. Al hacerlas sonar, el ruido estruendoso aterraba y confundía a las aves, obligándolas a levantarse del suelo y volar desordenadamente. Con un plan estratégico, Hércules se posicionó cuidadosamente, utilizando las castañuelas para controlar los movimientos de las aves y dirigirlas hacia un área donde podría enfrentarlas con mayor seguridad. El combate fue tenso y prolongado. Cada vuelo de las aves formaba un patrón caótico. Cada ataque era un riesgo de muerte inminente. Hércules avanzaba con precisión, calculando cada movimiento, esquivando los picos y garras letales, y disparando flechas en los momentos exactos en que las aves quedaban vulnerables. La batalla parecía interminable. El aire se llenaba de gritos metálicos y el cielo se cubría con alas relucientes y peligrosas. Sin embargo, gracias a su astucia y la guía divina, Hércules logró dispersar la bandada, eliminando la amenaza y liberando los bosques de Estínfalo de la muerte y el terror que las aves habían sembrado durante años.
Este trabajo enseñó una lección crucial. No todos los enemigos pueden ser derrotados con fuerza bruta. La inteligencia, la planificación y la capacidad de adaptarse a las circunstancias son armas tan poderosas como cualquier fuerza física. Las aves del estínfalo representaban el peligro invisible, la amenaza que no podía medirse solo con fuerza. Y la victoria de Hércules demostró que un héroe verdadero combina astucia, estrategia y valor. Al completar este trabajo, Hércules no solo protegió a los mortales de una amenaza sobrenatural, sino que también consolidó su reputación como un héroe completo, capaz de enfrentar desafíos imposibles y superar pruebas que requerían tanto la mente como el cuerpo. Las aves del estínfalo se convirtieron en un símbolo de caos, estrategia y control, y la hazaña de Hércules un recordatorio eterno de que la verdadera grandeza radica en la unión de fuerza, inteligencia y resiliencia frente a lo inesperado. Tras haber enfrentado bestias letales, criaturas sobrenaturales y desafíos que requerían ingenio y paciencia, Hércules se encontró con un enemigo de fuerza colosal y temperamento salvaje: el toro de Creta, una bestia enviada por el dios Poseidón destinada a castigar al rey Minos y a probar el coraje de quienes osaran acercarse a él. Este toro no era un animal común. Su tamaño era descomunal, su fuerza imparable y su furia capaz de arrasar campos enteros en segundos. Su pelaje brillaba como la bruma del mar, y sus ojos reflejaban la rabia de los dioses que lo habían creado. El rey Euristeo, cumpliendo las órdenes divinas, encomendó a Hércules capturar al toro y llevarlo vivo hasta Micenas, un desafío que parecía imposible, incluso para un héroe dotado de fuerza sobrehumana. Hércules comprendió que no podía simplemente enfrentarse a la bestia con fuerza bruta. Un ataque directo probablemente habría resultado en su muerte. Debía combinar inteligencia, resistencia y coraje para someter a una criatura que parecía encarnar la furia de Poseidón mismo. Hércules se acercó al toro con cautela, estudiando sus movimientos y observando su temperamento. Cada embestida de la bestia era un recordatorio de su fuerza descomunal, y cada salto amenazaba con aplastar todo a su paso. El héroe utilizó su conocimiento del terreno y su velocidad para esquivar los ataques, manteniendo la calma mientras buscaba el momento adecuado para actuar. La lucha fue titánica. El suelo temblaba con cada embestida, los árboles se quebraban y los relámpagos del cielo parecían reflejar la tensión del enfrentamiento. Finalmente, Hércules encontró la oportunidad perfecta. Con un movimiento de fuerza y precisión extraordinarios, agarró al toro por los cuernos y tras un intenso forcejeo, logró someterlo. La bestia rugió con furia y desesperación, pero el poder y la determinación del héroe prevalecieron. Hércules guió al toro, vencido pero vivo, hasta Micenas, cumpliendo con éxito la orden de Euristeo, y demostrando que incluso la fuerza más salvaje puede ser controlada con paciencia, inteligencia y valentía. El séptimo trabajo no solo demostró la fuerza de Hércules, sino también su capacidad de controlar y dominar lo aparentemente indomable. La hazaña simboliza el triunfo de la voluntad humana sobre el caos y la furia, mostrando que la verdadera fuerza no reside únicamente en los músculos, sino en la combinación de coraje, estrategia y resistencia frente a lo imposible. Al completar este trabajo, Hércules continuaba su camino hacia la redención, acumulando experiencia, sabiduría y gloria. El toro de Creta se convirtió en un símbolo de desafío extremo y dominio heroico, recordando a todos que los grandes retos requieren no solo fuerza bruta, sino también inteligencia, paciencia y determinación inquebrantable. Este enfrentamiento consolidó aún más la reputación de Hércules como un héroe capaz de superar cualquier obstáculo, sin importar cuán feroz o imposible pudiera parecer. Tras haber enfrentado monstruos invencibles, criaturas sobrenaturales y desafíos que requerían ingenio y paciencia, Hércules se encontró con un enemigo de naturaleza aún más aterradora: las yeguas de Diomedes, caballos salvajes y carnívoros que devoraban a cualquiera que se acercara a ellos. Estas bestias no eran simples animales. Su ferocidad era legendaria y su fuerza sobrepasaba a la de cualquier caballo común. Sus relinchos resonaban como gritos humanos y sus pezuñas
podían aplastar a un hombre con un solo paso. Criadas por el rey Diomedes, estas yeguas representaban tanto poder como terror, y nadie había logrado dominarlas antes. El rey Euristeo, siguiendo la voluntad de los dioses, ordenó a Hércules capturar estas criaturas vivas y traerlas a Micenas. Pero Hércules comprendió que esta misión no sería un simple acto de fuerza. Enfrentarse a ellas directamente resultaría en la muerte inmediata. Cada caballo era astuto, salvaje y completamente impredecible, y su hambre de carne humana los hacía extremadamente peligrosos. Para completar esta tarea, el héroe necesitaba no solo fuerza, sino también estrategia, astucia y valentía, frente a un enemigo que parecía desbordar la naturaleza misma. Al llegar al establo de Diomedes, Hércules estudió a las yeguas y su comportamiento, comprendiendo que solo podía someterlas a través de la inteligencia y la astucia. Ideó un plan audaz: enfrentarlas indirectamente, provocando que su amo, Diomedes, fuera devorado por sus propios caballos. Con un movimiento rápido y calculado, Hércules eliminó al rey cruel, y de esta manera las yeguas, satisfechas con un nuevo alimento, se volvieron más dóciles y manejables. Una vez calmadas, Hércules logró domar a las yeguas, guiándolas hasta Micenas, cumpliendo con éxito la orden de Euristeo. Este trabajo, más que un enfrentamiento físico, fue un triunfo del ingenio sobre la fuerza bruta, demostrando que a veces la inteligencia y la estrategia son las armas más poderosas incluso frente a enemigos extraordinariamente poderosos. El enfrentamiento con las yeguas de Diomedes enseñó a Hércules que cada trabajo tenía su propia naturaleza y requería adaptarse a las circunstancias. Mientras algunas pruebas podían resolverse con fuerza o resistencia, otras exigían astucia, planificación y un profundo entendimiento del enemigo. Este trabajo reforzó su reputación como un héroe completo, capaz de superar obstáculos que desbordaban la capacidad humana común y de encontrar soluciones donde otros solo veían peligro y muerte. Las yeguas de Diomedes se convirtieron en un símbolo de desafío extremo y dominio heroico, recordando que los héroes no solo vencen a sus enemigos, sino que los comprenden, los manipulan y los superan, usando la combinación de fuerza, inteligencia y estrategia. Al completar esta labor, Hércules avanzó un paso más hacia su redención y hacia la inmortalidad legendaria, consolidando su lugar como el héroe más grande de la mitología griega, capaz de enfrentar cualquier prueba que los dioses y el destino le impusieran. Tras haber enfrentado monstruos salvajes, bestias sobrenaturales y desafíos que exigían ingenio, fuerza y astucia, Hércules recibió un trabajo distinto, uno que pondría a prueba su diplomacia, estrategia y capacidad de liderazgo: conseguir el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Este cinturón no era un simple objeto. Había sido otorgado a la reina por Ares, el dios de la guerra, y simbolizaba su autoridad y poder absoluto sobre su pueblo guerrero, conocido por su valentía, destreza y ferocidad en combate. El rey Euristeo, obedeciendo la voluntad de los dioses, ordenó a Hércules traer el cinturón de Hipólita, un objeto que representaba tanto prestigio como desafío, pues las amazonas eran guerreras implacables, entrenadas para la batalla desde la infancia y leales a su reina hasta la muerte. Hércules comprendió que este trabajo no requeriría solo fuerza física, sino también persuasión, diplomacia y astucia, pues cualquier error podría desatar una guerra devastadora contra las amazonas. Al llegar a la tierra de las amazonas, Hércules fue recibido con cautela. Las guerreras lo observaron con ojos llenos de desconfianza, evaluando cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la reina Hipólita, impresionada por la fama y la fuerza del héroe, inicialmente se mostró dispuesta a entregarle el cinturón de manera pacífica, reconociendo su estatus como enviado de los dioses y como un guerrero de renombre. Hércules entendió que la clave era la confianza y el respeto mutuo, y se preparó para recibir el cinturón sin necesidad de derramamiento de sangre. Pero la situación se tornó peligrosa cuando la diosa Hera, aún decidida a castigar a Hércules y complicar sus labores, difundió rumores entre las amazonas, haciéndoles creer que Hércules venía a secuestrar a su reina y usurpar su poder. La paz se rompió de inmediato.
Las amazonas, llenas de furia, atacaron al héroe. Hércules se vio obligado a defenderse, luchando contra guerreras entrenadas y decididas, sin intención de matarlas, pero sí con la necesidad de protegerse y completar la misión. La batalla fue intensa, un duelo de habilidad, fuerza y estrategia donde cada movimiento debía calcularse con precisión para evitar daños innecesarios. Finalmente, tras demostrar su fuerza y valentía, y gracias a la reputación que lo precedía, Hércules logró obtener el cinturón de Hipólita. La reina, comprendiendo que el héroe no había actuado con malicia, mantuvo su respeto por él, y las amazonas permitieron que se retirara con el objeto sagrado. Este trabajo enseñó a Hércules que no todos los desafíos podían superarse con fuerza bruta. La astucia, la reputación, la persuasión y la paciencia eran igual de vitales que los músculos para triunfar frente a enemigos inteligentes y poderosos. El noveno trabajo consolidó la fama de Hércules como un héroe completo. No solo capaz de vencer monstruos, sino también de negociar, adaptarse y superar obstáculos diplomáticos y estratégicos. El cinturón de Hipólita se convirtió en un símbolo de autoridad conquistada a través de la combinación de fuerza, ingenio y respeto, recordando que el verdadero heroísmo radica en saber cuándo luchar y cuándo persuadir. Al completar esta labor, Hércules avanzaba un paso más hacia su redención y hacia la inmortalidad legendaria, demostrando que cada trabajo lo acercaba a la perfección heroica, donde la fuerza física y la inteligencia debían coexistir para enfrentar cualquier desafío que los dioses y el destino le impusieran. Tras haber enfrentado monstruos, criaturas sobrenaturales y desafíos que exigían fuerza, astucia y diplomacia, Hércules se enfrentó a uno de los trabajos más épicos y peligrosos de todos: robar el ganado de Gerión, un rey temido que habitaba la lejana isla de Eritea. Gerión no era un hombre común. Era un gigante con 3 cuerpos unidos en un solo torso, cada uno con su fuerza descomunal y destreza en combate. Su posesión de un rebaño de ganado rojo, de extraordinario tamaño y poder, era símbolo de su riqueza y dominio, y nadie había logrado arrebatarle una sola cabeza de su propiedad. El rey Euristeo, siguiendo la voluntad de los dioses, ordenó a Hércules que trajera el ganado de Gerión a Micenas, un encargo que parecía imposible incluso para un héroe legendario. Este trabajo no solo exigía fuerza y resistencia, sino también coraje, estrategia y capacidad de atravesar tierras desconocidas, pues Hércules debía recorrer vastos desiertos, mares y montañas para llegar a la isla de Eritea y enfrentarse a Gerión. El viaje fue largo y peligroso. Hércules cruzó desiertos ardientes, escaló montañas escarpadas y navegó mares traicioneros, enfrentando tormentas y criaturas hostiles que intentaban impedir su misión. La determinación del héroe fue puesta a prueba una y otra vez, y cada obstáculo reforzaba su reputación como un ser destinado a cumplir hazañas extraordinarias. Al llegar a la isla de Eritea, Hércules se encontró con Gerión y su rebaño, custodiado por bestias salvajes y el propio gigante de 3 cuerpos. La batalla que siguió fue titánica. Gerión atacaba desde 3 ángulos diferentes simultáneamente, y sus movimientos combinados parecían imposibles de superar. Hércules, con una mezcla de fuerza, velocidad y estrategia, logró enfrentarlo con astucia, usando su arco y flechas en momentos precisos para debilitar al gigante y controlar sus ataques. Finalmente, tras un combate monumental, Hércules derrotó a Gerión, poniendo fin a su amenaza y asegurando la posesión del ganado. El desafío no terminó con la derrota del gigante. Hércules debía guiar el ganado de regreso a Micenas, atravesando kilómetros de terrenos peligrosos y enfrentando ataques de animales salvajes, bandidos y los obstáculos de la naturaleza misma. Cada paso del viaje requería vigilancia, paciencia y resistencia. El ganado, acostumbrado a su isla natal, se resistía a moverse, y el héroe debía emplear su fuerza y liderazgo para mantenerlo unido y avanzar hacia su destino. El 10º trabajo enseñó a Hércules que los desafíos más grandes no siempre se presentan en forma de combate directo. A veces, los enemigos son la distancia, el agotamiento, la logística
y la paciencia necesaria para completar una misión aparentemente imposible. El ganado de Gerión simbolizó no solo riqueza y poder, sino también la capacidad de superar obstáculos prolongados y planificar cuidadosamente cada paso hacia la meta. Al completar este trabajo, Hércules consolidó aún más su reputación como un héroe capaz de enfrentar cualquier reto. No solo monstruos y guerreros, sino también desafíos que combinaban fuerza, resistencia, estrategia y liderazgo. El ganado de Gerión se convirtió en un símbolo de conquista y perseverancia, recordando que la verdadera grandeza reside en la capacidad de enfrentar y superar obstáculos monumentales, paso a paso, hasta alcanzar la victoria definitiva. Después de haber enfrentado monstruos, bestias sobrenaturales, enemigos humanos y desafíos que exigían fuerza, astucia y resistencia, Hércules recibió uno de los trabajos más delicados y peligrosos de todos: obtener las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Estas manzanas no eran simples frutos, eran regalos de los dioses, otorgados por Gea y custodiadas por las ninfas Hespérides y un dragón inmortal de 100 cabezas llamado Ladón. Se decía que quien osara tocar estas manzanas sin el favor divino traería sobre sí la ira de los dioses, y hasta los héroes más valientes habían fracasado antes que Hércules. El rey Euristeo, obedeciendo la voluntad de los dioses, encomendó a Hércules esta tarea, consciente de que no solo requeriría fuerza física, sino inteligencia, diplomacia y astucia. Hércules comprendió que no podía simplemente entrar al jardín y tomar las manzanas. El dragón Ladón, inmortal y siempre vigilante, y las propias Hespérides, guardianas sabias y astutas, harían imposible cualquier intento sin estrategia. El viaje hacia el jardín de las Hespérides fue largo y lleno de desafíos. Hércules cruzó desiertos, montañas y mares, enfrentándose a monstruos menores, bandidos y obstáculos naturales, demostrando que cada paso del héroe estaba marcado por la resistencia, la astucia y la valentía. Al llegar a la región donde se encontraba el jardín, Hércules no encontró el lugar fácilmente. El acceso estaba protegido por acertijos y trampas diseñadas por los dioses, y solo aquel con conocimiento y determinación podría descubrir el camino correcto. Hércules empleó su ingenio para resolver los acertijos y superar los obstáculos. Para enfrentarse a Ladón, el dragón inmortal, recurrió a la ayuda del titán Atlas, quien sostenía el cielo en sus hombros. Hércules ofreció sostener temporalmente el cielo mientras Atlas recogía las manzanas, mostrando una combinación de fuerza, estrategia y colaboración. Sin embargo, Hércules no se dejó engañar por la astucia de Atlas y con inteligencia y firmeza logró asegurarse las manzanas sin perder su ventaja, demostrando que incluso frente a seres de gran poder, la mente era tan crucial como la fuerza. Este trabajo enseñó a Hércules que no todos los desafíos podían resolverse con fuerza o violencia. Algunos requerían negociación, planificación y cooperación, habilidades tan heroicas como cualquier hazaña física. Las manzanas de oro representaban la sabiduría, la estrategia y la capacidad de superar obstáculos aparentemente imposibles, mostrando que el verdadero héroe combina fuerza, inteligencia y perspicacia. Al completar esta labor, Hércules no solo obtuvo los frutos sagrados, sino que consolidó su reputación como un héroe completo, capaz de superar cualquier desafío impuesto por dioses o mortales. Las manzanas del jardín de las Hespérides se convirtieron en un símbolo de sabiduría, paciencia y estrategia, recordando que incluso el héroe más fuerte debe emplear su mente y juicio para triunfar ante los desafíos más grandes y complejos. Este 11º trabajo preparó a Hércules para enfrentar la última y definitiva prueba, demostrando que cada trabajo lo acercaba más a la perfección heroica y a la inmortalidad legendaria. Después de haber enfrentado monstruos invencibles, bestias sobrenaturales, enemigos humanos y desafíos que requerían fuerza, ingenio, estrategia y paciencia, Hércules se encontró ante el trabajo más peligroso de todos: bajar al inframundo y capturar a Cerbero, el guardián de las puertas de Hades.
Cerbero no era un simple perro, era un monstruo de 3 cabezas, cada una feroz y llena de rabia, con colmillos afilados y una fuerza descomunal, capaz de devorar a los mortales que osaran acercarse. Su mera presencia emanaba terror, y las sombras del inframundo aumentaban su poder, haciendo que este trabajo pareciera imposible incluso para un héroe legendario, el rey Euristeo. Siguiendo las órdenes divinas, había encomendado a Hércules traer a Cerbero hasta Micena, un desafío que implicaba no solo enfrentarse a la fuerza bruta, sino también a la muerte misma. Hércules comprendió que no podía simplemente luchar, debía emplear astucia, resistencia y valentía, pues cualquier error podía condenarlo al inframundo para siempre. El héroe se preparó física y mentalmente, aceptando que esta labor sería una prueba de coraje y de dominio sobre la vida y la muerte. Hércules descendió al Hades, atravesando el río Estigia y enfrentándose a las sombras de los muertos, espíritus que intentaban impedir su paso. La atmósfera era densa y opresiva, y cada paso era un desafío que probaba su resistencia y determinación. Al llegar ante Cerbero, el monstruo lo recibió con un rugido que hacía temblar el inframundo. Sus 3 cabezas avanzaban de manera coordinada, llenas de furia y hambre, y su cola, con espinas y fuerza inmensa, amenazaba con aplastar a Hércules en cualquier momento. El combate fue titánico. Hércules no podía simplemente matar a Cerbero, pues debía capturarlo vivo. Con una combinación de fuerza sobrehumana y técnica, luchó para someter al monstruo, esquivando mordidas y embestidas, usando su fuerza para dominarlo sin provocarle heridas fatales. Tras un enfrentamiento agotador, el héroe logró sujetar al monstruo, inmovilizándolo y asegurando que obedeciera a sus órdenes. Con un esfuerzo monumental, Hércules llevó a Cerbero fuera del inframundo y lo presentó ante Euristeo, cumpliendo así la última de sus 12 labores. Este trabajo enseñó a Hércules que los desafíos finales no siempre consisten en fuerza física o combate directo, sino en valentía frente a lo desconocido, control de los miedos y respeto por las fuerzas que escapan al dominio humano. Cerbero simbolizaba la muerte y el miedo primordial, y el hecho de someterlo sin matarlo demostró que el verdadero héroe domina no solo el mundo físico, sino también las fuerzas más profundas y temibles de la existencia. Al completar esta labor, Hércules cerró el ciclo de sus 12 trabajos, habiendo enfrentado monstruos imposibles, enemigos astutos, desafíos divinos y fuerzas sobrenaturales. Cada trabajo había perfeccionado su fuerza, astucia, paciencia y coraje, llevándolo a la inmortalidad y consolidándolo como el héroe supremo de la mitología griega. La captura de Cerbero se convirtió en un símbolo del triunfo, del valor sobre el miedo absoluto, del dominio del héroe sobre la vida, la muerte y los misterios más profundos del mundo, recordando a todos que el verdadero heroísmo combina fuerza, inteligencia, valentía y la capacidad de enfrentarse incluso a lo más oscuro sin rendirse. Tras completar los 12 trabajos, cada uno más peligroso y extraordinario que el anterior, Hércules alcanzó la cumbre de su fama y gloria. Los desafíos habían puesto a prueba no solo su fuerza sobrehumana, sino también su ingenio, paciencia y coraje. Había vencido monstruos invencibles, derrotado enemigos sobrenaturales, sorteado pruebas de ingenio y sobrevivido a desafíos que habrían destruido a cualquier mortal común. Sin embargo, el
final de los trabajos no significó el final de su destino. La vida de Hércules continuaba marcada por la intensidad de sus hazañas y por la búsqueda de redención y propósito. Después de entregar a Euristeo todos los resultados de sus trabajos, Hércules se embarcó en nuevas aventuras. Viajó por Grecia y más allá, ayudando a pueblos necesitados, enfrentando injusticias y cumpliendo misiones que requerían tanto su fuerza como su sabiduría. Entre sus hazañas posteriores se le recuerda liberando ciudades sitiadas, enfrentando gigantes y monstruos menores y participando en expediciones heroicas junto a otros grandes héroes, siempre demostrando que la verdadera grandeza no se mide solo por la fuerza, sino por la capacidad de usarla para proteger y ayudar. A pesar de sus victorias, la vida de Hércules estuvo marcada por la tragedia y el dolor. La maldición de Hera, que había provocado la muerte de su esposa e hijos, nunca lo abandonó por completo. Los recuerdos de aquellos hechos lo acompañaron siempre, recordándole que incluso el héroe más poderoso está sujeto a las emociones humanas, al sufrimiento y a la fragilidad de la existencia. Su vida fue una constante mezcla de gloria y tragedia, de triunfo y dolor, mostrando que el heroísmo no significa inmunidad al sufrimiento, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. El destino final de Hércules llegó cuando fue traicionado por la mortal Deyanira, engañado por una túnica envenenada que ella le dio sin saber el verdadero peligro. Su cuerpo comenzó a arder con un fuego incontrolable. Ante el dolor insoportable, el héroe aceptó su destino con dignidad y valentía, subiendo a una pira funeraria construida por sus amigos. Allí, envuelto en llamas, su espíritu ascendió al Olimpo, donde los dioses lo recibieron y le otorgaron la inmortalidad, convirtiéndolo en un dios y símbolo eterno de fuerza, coraje y perseverancia. La historia de Hércules deja un mensaje profundo y reflexivo. La grandeza no reside solo en los actos heroicos ni en la fuerza física, sino en la capacidad de enfrentar desafíos extremos, superar sufrimientos inimaginables y seguir adelante con valentía, inteligencia y compasión. Cada prueba de Hércules muestra que los verdaderos héroes no son aquellos que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez, aprendiendo de sus errores, enfrentando sus miedos y utilizando su poder para proteger y servir. Su vida es un recordatorio eterno de que la fuerza más grande es la que combina valentía, sabiduría y corazón, y que incluso los desafíos más imposibles pueden ser superados cuando se lucha con determinación y propósito. Hércules, el hombre que comenzó como mortal y terminó entre los dioses, simboliza la eterna búsqueda de la redención, la superación y la inmortalidad a través del coraje y la acción. Su historia perdura como inspiración, enseñándonos que cada dificultad, cada monstruo interior o exterior puede ser enfrentado si tenemos la fuerza de seguir adelante, aprender de nuestros errores y mantener el corazón firme, incluso ante lo inevitable. Suscríbete para más contenido.